Pues yo quiero hablarte en el día de hoy acerca de la bendición generacional. La bendición generacional. Yo sé que muchos esperan ser bendecidos por Dios. Todos esperamos ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Hay otros que quizás están esperando incluso que se muera un pariente para poder ser bendecido. ¿Es así? Para poder obtener una herencia. Hay otros que quizás esperan no que el pariente se muera, pero sí van y piden su herencia antes de que la persona fallezca, como es el caso del hijo pródigo. Pero si bien es cierto que cada una de las bendiciones, como nosotros la vemos en este contexto de la vida, nos damos cuenta de que el ser humano tiende a malinterpretar lo que es la bendición con lo que son las riquezas de este mundo. Siempre estamos como con esa dualidad. O sea, mientras más tengo, más bendecido soy. Mientras más recursos tengo, más bendecido soy. Y la misma sociedad nos va empujando constantemente a buscar todo este tipo de cosas que se disfrazan muchas veces de bendición, ya sea cosas materiales. Por ejemplo, tenemos la salud, muchos estamos ahí esforzándonos en poder tener una mejor salud, en tener paz familiar, y todo eso son bendiciones, de verdad que sí. El tema es que muchas veces el ser humano se enfoca tanto en esa búsqueda que termina agotándose y no termina disfrutando en plenitud de lo que realmente recibe a través de ella. Y en esa búsqueda pues se mezclan las intrigas, se mezclan los problemas, los conflictos, las riñas familiares, el descontento, la inconformidad, porque el ser humano nunca se sacia. Mi madre dice que el ser humano es como el Seol, que nunca se sacia. Lastimosamente, siempre quiere más y 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 más. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la bendición realmente hace referencia a las palabras que son otorgadas, beneficios que son otorgados, tales como las bendiciones desde el punto de vista de la abundancia, de la fertilidad, del éxito, de la prosperidad y así también de la larga vida. Y si miramos entonces el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la idea de la bendición realmente va a estar relacionada más con la forma en la que Dios quiere bendecir al hombre a través de los recursos espirituales. Hay un interés del Señor de bendecirnos más espiritualmente que materialmente. ¿Por qué? Porque si usted no está preparado espiritualmente para poder recibir lo material, usted se pierde en lo material. ¿O no es así? Entonces hay muchas maneras en las que nosotros mismos podemos bendecir incluso a Dios, a través de nuestras alabanzas, a través de nuestros cánticos, a través de nuestra adoración para con Él, en fin. ¿Ok? De diferentes formas podemos bendecir al Señor a través de esas bendiciones que Él mismo nos ha provisto a cada uno de nosotros. Pero de cierta manera, el hombre puede bendecir o ser bendecido por otros también, pero es Dios realmente la fuente de esas bendiciones. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza a nuestra alma. Tú y yo somos bendecidos porque nosotros tenemos a alguien que está por encima de nosotros, que se convierte en un benefactor y es el que provee, es el que ministra, es el que da esas bendiciones. Y aunque las bendiciones de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están entre sí relacionadas, hay un énfasis en el Nuevo Testamento, hay un énfasis en el Nuevo Pacto de que tú y yo seamos bendecidos con toda bendición espiritual, dice la palabra de Dios. Y la realidad es que la única bendición que nosotros podemos encontrar, la encontramos en la persona de Jesús. Es la única bendición que puede satisfacer el alma del hombre. Es la única bendición que puede llenar aún esos huecos, esos espacios que están ahí dentro del corazón del hombre, que nadie puede satisfacer. Que por más que el hombre intente saciar, no lo va a encontrar, porque en la única persona que se puede encontrar es en la persona de Jesús. Y por eso hay un interés de parte de Dios de que nosotros podamos ser bendecidos a través de Él. Y esa es la razón por la que yo he querido titular este mensaje, la bendición generacional. Vamos a ver cómo la bendición del Padre marca no solamente nuestras vidas, sino también la de nuestras generaciones.
Y vamos a leer Génesis capítulo 49. Vamos a leer primeramente el verso 1 y el verso 2, y luego continuaremos. Pero dice Génesis 49 acerca de la bendición que Jacob estableció sobre sus hijos. Dice el verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Hijos míos, vengan conmigo, escuchen lo que voy a decirles, dice el verso número 2. Y llamó Jacob a sus hijos y les dijo: reúnanse, vengan conmigo, porque quiero decirles algo. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Fíjense, amados, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y estudiamos todo este contexto, nos vamos a dar cuenta de que Jacob tuvo 12 hijos. Y antes de morir, el deseo de Jacob era declarar una palabra sobre cada uno de sus hijos, de tal manera que esa palabra pudiera afectar positivamente la vida de sus hijos. Y como yo dije anteriormente, en el Antiguo Testamento, la idea de la bendición estaba relacionada con esa palabra que una persona otorgaba, cedía o daba hacia otra, desde el punto de vista de otorgarle una bendición o un favor. Y ese era el deseo que había en el corazón de Jacob. El deseo de Jacob era poder darle una palabra de bendición a sus hijos, de tal manera que esa palabra repercutiera en la vida de él, en la vida de sus hijos y en la vida de sus generaciones. Y en la antigüedad, los padres judíos, antes de morir, pues ellos lo que hacían era eso: llamaban a sus hijos, llamaban a sus familiares y les impartían una palabra de bendición a cada uno de ellos. Y ese era el deseo que había en el corazón de Jacob. Y él le dice: juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Otra versión dice, en la versión internacional: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Pero fíjense que la palabra comienza diciendo: y llamó Jacob a sus hijos. Y esa palabra llamó no es como cuando yo digo: hey, tú ven acá, o llamo a alguien, ven acá. Más bien, esa palabra y llamó significa llamar a una persona por su nombre. Cuando Dios te convoca a algo, Dios te llama por tu nombre. Dios no se llama como: fulano, ven. No. Benjamín, ven. Juan Carlos, ven. Lucía, ven. Dios te llama por tu nombre. Si hay algo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano y lo convoca para algo, lo llama por su nombre. Y Jacob sabía esto claramente y decide llamar a sus hijos, llamar a Neftalí, llamar a Dan, llamar a Zabulón, llamar a José, a Rubén, a cada uno de ellos por su nombre, y le dice: reúnanse, juntaos. Y esa palabra es sumamente interesante, la palabra juntaos, porque esa palabra tiene que ver con cosecha, tiene que ver con cosechar, tiene que ver con vendimiar, es decir, con la recolección y la cosecha de las uvas. En otras palabras, Él los llama a cada uno por su nombre y les dice y les convoca porque en ellos Él ve árboles que van a dar frutos. Él ve árboles que no son estériles, sino que son árboles que van a crecer, van a desarrollarse, van a dar fruto, y esos frutos, esas semillas van a caer en tierra fértil y va a seguir dando fruto y fruto tras otro, porque lo que Él está viendo en sus hijos es una cosecha. Y su deseo es ese: declarar una palabra que no solamente va a bendecir la vida de quien la está recibiendo, sino también de las generaciones venideras. Es por eso que le dice: vengan, júntense, reúnense, porque voy a declarar una palabra que va a marcar sus vidas. Voy a declarar una palabra que va a marcar sus generaciones. Voy a sembrar esta palabra en sus vidas, y esa palabra va a producir en sus vidas una cosecha. Va a producir frutos al 100 por uno. Y esa es la misma manera en la que Dios nos habla a ti y a mí. Esa es la bendición de Jacob, pero es una tipología de la bendición del Padre, de la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros cuando nos convoca y cuando nos llama. Y Dios habla palabra a nuestras vidas para marcarnos, porque Dios ve en ti un árbol que va a dar fruto.
Dios ve en ti una cosecha. Dios ve en ti una vid. Eso es lo que Dios ve en ti, una rama fructífera. Por eso es importante notar lo que es la bendición. Entender realmente el concepto de lo que es bendición. Porque la palabra de Dios insiste constantemente y nos llama a nosotros a constantemente estar bendiciendo a cada una de las personas que están en nuestro alrededor. Mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, mucho antes de que a ti se te concibiera, Dios había declarado una palabra sobre tu vida y es tiempo de que esa palabra pueda producir una cosecha en ti. Es así. Hay un interés en el corazón de Dios de que tú puedas dar fruto. Y por esa razón, aunque tú quieras correr, aunque tú quieras esconderte, esa palabra tarde que temprano te va a perseguir. Y no solamente te va a perseguir a ti, va a perseguir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. Así que lo que él estaba tratando de decir, usando una palabra agrícola aquí, era: veo a mis hijos como una cosecha que va a producir frutos, y les dice: reúnanse porque hay una gran cosecha en sus vidas, júntense porque voy a desatar una palabra de bendición. Y estoy hablando de una palabra que no solamente te va a perseguir a ti en ese momento, sino que va a perseguir a tus hijos y va a perseguir a toda tu generación. Júntense, reúnanse. Y yo creo que en ese tiempo Dios a nosotros nos está convocando como hijos para algo grande. Porque se aproxima, yo lo puedo ver en mi espíritu, una gran cosecha. Y no solamente una cosecha de alma, sino una cosecha en todo el sentido de la palabra, de prosperidad. Es tremendo lo que Dios piensa hacer realmente con nosotros. Porque Dios no ve a nosotros como eso, como una cosecha. Le dice: reúnanse porque voy a declararles. Y esa palabra declarar es la palabra voy a revelarles. Voy a anunciarles, voy a descubrirles. Esa es la misma palabra que se utiliza en el último libro de la Biblia. ¿Saben cuál es? ¿Y qué es el Apocalipsis? El libro de la revelación. Es la misma palabra que se utiliza. Voy a revelarles lo que va a acontecer. Voy a destapar una palabra en sus vidas que ya ha estado aquí en el corazón de Dios, pero que ahora va a ser revelada para este tiempo de tal manera que ustedes la recibirán y a través de ella ustedes se van a multiplicar y van a bendecir a otros. Reúnanse, porque les voy a declarar, les voy a mostrar lo que va a acontecer en los días venideros. Y esa palabra en los días venideros es sumamente interesante porque significa lo que caerá sobre ti, lo que caerá sobre tu cabeza. Lo que él estaba diciendo realmente a sus hijos era: voy a declarar una palabra que va a caer sobre tu cabeza y estará contigo hasta el final de tus días, pero la misma seguirá caminando, seguirá corriendo en pos de ti hasta el punto en que decidas tú que ella te alcance. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el ser humano siempre está en un eterno recorrido. Está corriendo. Y recibe una palabra tras otra palabra, tras otra palabra. Y el Señor constantemente le está dando palabra, no solamente a través de personas, sino a través de su misma palabra. Y esta persona está corriendo y rehusándose a recibir lo que Dios quiere realmente para esa persona. Y esa palabra es la misma que encontramos nosotros en Habacuc 2, del 2 al 3. El Señor le respondió: escribe la visión y grábala claramente en las tablillas para que se lea de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchas hacia un cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Habacuc era un profeta que estaba reclamándole a Dios las promesas para su tiempo. Recordemos que el pueblo de Israel se había desviado, se había ido en pos de sus deseos, de sus anhelos, había un declive moral y espiritual, y Habacuc se levanta y apela ante Dios reclamando las promesas que Dios había hecho de antemano en sus generaciones pasadas, pero que en este momento no se estaban viendo, y él comienza a reclamarla, comienza a decirle al Señor: ¿cómo es posible que lo que tú has declarado
en ocasiones anteriores, para ese tiempo, nuestros ojos no han podido verla. Y el Señor le dice, escribe la visión y declárala, confiésala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Fíjate lo que dice aquí. Para que corra el que leyere en ella. Eso quiere decir que nosotros estamos en un continuo recorrido, como dije. Estamos siempre corriendo. Estamos en movimiento. Corremos. Pero nosotros, lo que hemos recibido la revelación de la bendición de Dios, cuando corremos, estamos corriendo, pero corremos leyendo lo que está inscrito en esta tabla. Mientras estamos leyendo lo que está inscrito en esta tabla, esa palabra va persiguiéndonos y va detrás de nosotros y va tocando nuestra espalda hasta el punto en que nos dice, heme aquí, date la vuelta. Comienza a ver lo que ya está escrito aquí. Porque si tú comienzas a correr, enfocando tu mirada en lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás experimentando, en los abatimientos, en los golpes, en la salud, en cuántas cosas, estás corriendo en vano. Pero si tú estás corriendo, leyendo cada palabra que se ha declarado aquí, creyendo en todo lo que Dios te ha dicho, esa palabra tarde que temprano se va a ejecutar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia que contar. Y si usted está aquí hoy, créame que ha sido quizás por una oración, pero también ha sido por una palabra que quizás usted ha podido recibir de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando era jovencito, yo sabía que Dios me había llamado a mí al sacerdocio. Desde niño yo lo sentía. De hecho, en la iglesia católica, monaguillo, con un deseo de ser sacerdote. Gracias a Dios que Dios no me llevó por ese camino. Pero estaba en mí ese deseo. Y producto de los desencantos que tuve en esa denominación, me retiro del camino, comienzo a vivir una vida muy divorciada de Dios, pero con un temor en mi corazón hacia el Señor, porque sabía que Dios a mí me había marcado desde que yo estaba quizás en el vientre de mi madre mucho antes. Yo tenía esa revelación en mi vida de que tarde que temprano lo que Dios había declarado sobre mi vida se iba a cumplir. Y llegó un momento, amados, que yo tuve que decidir entre si seguir caminando en pos de mis deseos, en pos de mis anhelos, en pos de mis proyectos, en pos de todo lo que yo concebía como bueno, como placentero, o abandonarme y dejarme caer a los pies del Maestro y dejar que su palabra me abrazara y que esa palabra que por años me había perseguido se hiciera eficaz para ese tiempo en mi vida. Créame, si estoy aquí hoy parado, ha sido porque decidí negarme a mí mismo y dejar que la palabra que Dios declaró sobre mi vida se cumpliera en mi vida. Todavía falta mucho. Mis ojos todavía no lo han visto, la panorámica completa de la fotografía. Pero estoy recorriendo este camino, abrazado de esta palabra, creyendo que todo lo que Él ha declarado sobre mi vida, tarde que temprano se va a cumplir. Y si mis ojos mañana no lo pueden ver, yo sé que tarde que temprano se cumplirá sobre mi generación, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. Y así como yo, hay muchos que quizás han corrido ese camino y la palabra está ahí constantemente golpeándoles. La palabra está ahí persiguiéndoles, pero no se dejan atrapar por ella. Saben que Dios le ha dado una visión, pero en el momento en que no ven la visión materializarse, la tienen por tardanza. La tienen como algo aislado, como algo que no se va a ejecutar en sus vidas. Entonces el Señor te dice que cada palabra que te ha dado, cada promesa que has recibido por parte de Él, escríbela. Escríbela. Y corre tras ella, haciendo memoria de lo que Él te ha dicho, de lo que Él ha declarado sobre ti. Aunque mi promesa tardare por un poco de tiempo, tarde que temprano se va a cumplir en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dice Él que sus promesas son fieles y son verdaderas. No mienten. Solo espérala. Porque sin duda ella vendrá y se va a establecer en tu vida. Y esa palabra sin duda vendrá es la misma palabra que utilizó Jacob al decirle a sus hijos, mi bendición vendrá
sobre ti. Mi bendición caerá sobre tu cabeza y te atacará. Porque la palabra que he declarado sobre ti no es una palabra de hombre. Es una palabra que fue gestada en el corazón de Dios, que fue pensada mucho antes de que tú fueras formado, y tarde que temprano se va a hacer viva y se va a hacer eficaz en tu vida, en tu casa y en tus generaciones. Entonces, ella tiene poder. Su palabra tiene poder para establecerse en tu vida, para establecerse y para poder producir frutos que cambien el destino de tu generación. Por eso se va a cumplir. ¿Usted sabe por qué se va a cumplir? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, ¿usted sabe cuál es su responsabilidad? Creerlo. Creerlo. ¿Usted sabe por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice Números 23:19, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su palabra es fiel, créalo. Cada palabra que Él ha declarado sobre tu vida, créalo, 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 se va a cumplir. Tus ojos la van a ver. Sea lo que sea que Dios te ha dicho, te está alcanzando, te está persiguiendo. Sea lo que sea que Dios ha dicho, te va a atrapar. Esa palabra está ahí golpeando tu espalda y te está diciendo, estoy aquí. Solamente date la vuelta y abrázame. 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 Y ese es el lenguaje que debe de haber en nosotros. Un lenguaje de bendecir. De bendecir a nuestros hijos. De bendecir a nuestra generación. De bendecir a nuestros vecinos. De bendecir a nuestros hermanos. De bendecir a todo lo que están en nuestro alrededor. Tenemos que desatar palabras de bendición. Palabras que tengan poder para construir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, pero también la misma palabra, en nuestra boca está la palabra, y en la palabra está el poder para construir, pero también para derribar. La palabra que Dios te ha dado está en tu boca. ¿Sabes para qué? Para afirmar la vida de tu generación, la vida de tus hijos. Para poder contrarrestar todo dardo, toda saeta, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha declarado sobre tus generaciones y todo lo que ha puesto en duda la identidad de tu casa en Dios. Por eso es necesario correr esta carrera abrazados a esa tabla que está inscrita aquí y se establece en la tabla de nuestros corazones. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, lo que desates por tu boca, eso va a tener repercusión. En tu boca está el poder de la vida, está el poder de la muerte. Con tu palabra tú bendices, pero también maldices. Con la palabra tú construyes, pero también destruyes. Por eso es importante saber qué decimos, cómo hablamos. Nuestro lenguaje debe de ser un lenguaje de bendición. Y aún aquellos que nos están persiguiendo en ese recorrido, porque obviamente vamos a tener conflictos, vamos a tener personas que quizás nos van a perseguir y nos van a hacer la guerra, aún hasta esas personas, la misma palabra de Dios nos invita a bendecirles. Romanos 12:14, bendecir a los que os persiguen, bendecid y no maldecid. Primera de Corintios 4:12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, pero bendecimos. Padecemos persecución, pero soportamos. Nos devuelven mal por mal, nosotros no somos así. Nos pueden devolver insulto por insulto, nosotros no somos así. Más bien vamos a bendecir, dice Primera de Pedro 3:9, porque para esto fuimos nosotros llamados. Oye, ¿para qué? Para bendecir, para bendecir, para heredar una bendición. Así que tenemos que hablar bendición, tenemos que hablar propósitos, decirle lo que está bien, lo que está mal. Tenemos que ser constantes en cuanto a la bendición y que esa bendición puede estar presente todos los días en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, aún en la forma en la que nosotros nos dirigimos hacia nuestros hijos. Fíjense, en mi país, en República Dominicana,
Hay algo que eso nos enseña a nosotros desde muy pequeños. Es algo muy cultural, no importa si eres cristiano o no cristiano, si eres creyente, ateo, como sea. Pero es algo que se inculca en el seno familiar. Y esa es la bendición. Cuando un niño va creciendo, se le va demandando a ese niño que constantemente le esté pidiendo la bendición a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a cada uno de los familiares. Entonces, el saludo que nosotros nos damos, de hecho, cuando yo llamo a mi madre por teléfono, yo tengo que decir la bendición, mami. Y la respuesta que ella me da es, Dios te bendiga, hijo. ¿Sí? ¿También? Ya ve. Entonces, es algo cultural y es algo que se va traspasando de generación a generación. De hecho, mis hijos cuando no sabían hablar me decían ta, y yo decía, Dios te bendiga, porque le decían, bésale la mano. Porque antes era besarle la mano, y cuando tú le besabas la mano, entonces te bendecían. Y eso es algo que se inculca a los abuelos también, a los abuelos, a los tíos. En nuestro caso es a todo el familiar, llámese primo, abuelo, tío, todo el que está en autoridad por encima de ti, a ese tú debes de honrarlo pidiéndole la bendición. Y hay de ti si tú no se la pidas, porque se enfadan, se molestan. Yo recuerdo que hasta fuetazos nos daban cuando chiquitos si nosotros no pedíamos la bendición. Mira qué hermoso, algo que quizás para el impío no representa nada, pero de una forma u otra eso está trayendo una repercusión sobre la vida del niño. Porque el lenguaje cambia totalmente. Por eso usted siempre va a ver en esos países de Latinoamérica que siempre la gente tiene a Dios en la boca. No sé si se ha fijado en eso. Siempre todo es el Señor por aquí, Dios por allá, y aunque sea ateo y dice, ¡ay Dios mío!, todos lo relacionan con Dios. Porque se nos enseña el concepto de lo que es la bendición. ¿Y usted sabe por qué? Eso es importante. Porque mucho de lo que serán nuestros hijos en el día de mañana va a tener que ver con lo que usted haya declarado sobre sus vidas. Con lo que usted haya sembrado en el corazón de ese niño. Y eso obviamente se va a expresar y se va a ver manifiesto en ese crecimiento. Porque una palabra, tarde que temprano, marca la vida de una persona, para bien o para mal. Lo que sea que hayamos dicho, tarde que temprano les va a alcanzar. Y eso Jacob lo sabía muy bien. Por eso cuando le dice, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Jacob establece ese contraste entre estos dos nombres? Porque él se llama Jacob, pero también se llama Israel. Cuando yo estaba estudiando esto, yo decía, pero ¿por qué Jacob comienza diciendo, hijos de Jacob, acérquense y luego presten atención a su padre Israel, si es la misma persona? Cuando él le dice hijos de Jacob, él se está refiriendo realmente a esos hijos que él tuvo antes de ese encuentro que él tuvo con el Señor, cuando él halló gracia a favor delante de Dios, luchó con el ángel de Jehová y el Señor lo bendijo y le cambió el nombre, excepto Benjamín, que Benjamín lo tuvo ya con Raquel después que fue llamado él Israel. Pero fíjense cómo Dios le cambia el nombre de ser un engañador, que es lo que significa Jacob, de ser un mentiroso, a llamarse Israel, príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Y él le dice, hijos de Jacob, es decir, hijos de mi carne, acérquense y escuchen, presten atención inteligentemente, pero ahora presten atención no al engañador, no al que vivía bajo los deseos de la carne, sino a la nueva criatura que se ha gestado por cuanto ha tenido un encuentro con Dios. A este ahora, Israel, préstenle atención. Y yo meditaba en esto y el Señor como que me paraba un poco ahí, porque podía haber este contraste en la vida de una persona que ha vivido una vida apartada de Dios y quizás en un momento de su vida declaró una palabra sobre su generación o sobre sus hijos que iba en contra realmente de lo que la palabra de Dios establece, y esa palabra quizás marcó la vida de esa persona de una manera negativa. Pero cómo cuando ese hombre o esa mujer tiene un encuentro con Dios y Dios le cambia el nombre, cómo ese hombre puede reivindicarse y puede entonces comenzar a declarar una palabra y resarcir esas palabras que en un momento determinado declaró
maldicha sobre esta persona, o sobre su hijo, sobre su generación. Y por causa de que la persona de Dios vive en él, entonces él comienza a declarar ya palabras que son de bendición, que van de acuerdo a lo que está inscrito en la tabla aquí. Y yo decía, wow, Señor, eso es interesantísimo, porque eso me deja entender a mí de que aún aquellas personas que han recibido una palabra descompuesta, una palabra lacerante, pueden reivindicarse. Pueden, como quien dice, desterrar esa palabra del corazón de esa persona y puede declarar una palabra de bendición que pueda hacer eco en la vida de esa persona y transformarla y cambiarla. Y él comienza a bendecir a cada uno de sus hijos de una manera hermosísima. Yo no me voy a parar en cada una de las bendiciones porque son muchísimas, pero me voy a parar en una que fue la que me ha golpeado fuertemente, que es la bendición de José, porque fue quien recibió la mayor parte, fue quien recibió la doble porción. Fue una porción mayor la que recibió él, mayor que la de sus hermanos. Y esta fue la bendición que declaró Jacob sobre José. Y le dice, rama, en el versículo 22, rama fructífera es José. Aquí encontramos a la primera bendición. Y yo quiero hacer un paro acá, porque yo sé que muchas personas piensan que si están en el lugar que ellos humanamente idealizan, serán fructíferos. O si están en el país que ellos entienden que hay prosperidad, ahí serán prósperos, serán fructíferos. O si están en el trabajo que ellos idealizan, ahí ellos van a ser fructíferos. Y lastimosamente, esa es la forma de pensar de una persona que no ha conocido realmente lo que es la bendición de un padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara cuando nos dice en Deuteronomio 28:3 que Él ha de bendecirnos a nosotros en el campo o en la ciudad. Las bendiciones de Dios no están sujetas a el escenario que mi cosmovisión cree. Él ha declarado que donde quiera que yo esté, siempre y cuando lo tenga Él, yo he de ser una rama fructífera. Yo he de ser de bendición. José era una rama fructífera. Él entendía que el ser fructífero y la bendición que él portaba no era algo situacional. No dependía del lugar ni del momento en el que él se encontrara. Él estaba convencido de que cualquiera que fuera su situación, la palabra que su padre declaró sobre él estaba sobre su cabeza. Por consiguiente, donde quiera que él estaba, él iba a ser bendecido. Y Jacob le dice, tú, José, serás una rama fructífera. Esa palabra rama fructífera significa hijos fecundos. Es decir, ser fructífero, florecer. Lo que literalmente le estaba diciendo era, José, tú eres un hijo fecundo. Y eso significa producir una descendencia o una cosecha de la misma naturaleza en una generación sucesiva, lo que implica abundancia. Oye bien, producir una descendencia, el ser un hijo fecundo es aquel que produce una descendencia o una cosecha de su misma naturaleza, pero es traspasada de generación en generación y por consiguiente eso implica abundancia. Es la misma palabra que encontramos en Génesis, en el capítulo 1 del verso 22, cuando Dios le dice a Adán y Eva, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplíquese. En otras palabras, sean fecundos. Por eso, el poder de una palabra puede marcar tu vida y la de tu generación. Cuando se desata una palabra sobre ti, inmediatamente eso te hace ser un hijo fecundo. Cuando se declara una palabra de bendición sobre tu cabeza, hace que tú te conviertas en un hijo fecundo. Y esa palabra te persigue a ti, persigue a tu generación que nació de tu propio linaje. Y esa generación será bendecida una tras otra y eso se convertirá en abundancia. Es una semilla que florece y produce una gran cosecha.
Frutos que se hacen visibles en cada uno de los descendientes de aquel que ha sido sellado por esa palabra que ha recibido. Y la misma hace que tú puedas vivir en un estado de abundancia cuando recibes una palabra de bendición. Te sella la palabra y esa palabra comienza a perseguirte, persigue tu generación y te lleva a un estado de abundancia. De hecho, esa misma palabra en el original, rama fructífera, se ve relacionada con la vid. Y usted sabe lo que es una vid, que es una planta sobre la que crecen uvas. ¿Y cuál es el objetivo de plantar uvas? ¿Cuál es el objetivo? Hacer vino, ¿verdad? ¿Y qué hace el vino? Aparte de... hermosea, dice la palabra de Dios al hombre. Trae gozo, alegra el corazón del hombre. Sana las enfermedades también. Sí. Cuando uno está mal del estómago, los médicos recomiendan que uno se tome su copita de vino para poder hacer la digestión. Por eso José es considerado un tipo de Cristo. Hay mucha similitud entre él y Cristo, y ustedes verán por qué. José era pastor, según Génesis 37:2. Y uno de los nombres que Cristo recibe, según Juan 10:11, es el buen pastor. José fue vendido como esclavo en Egipto, Génesis 37, del 26 al 28. Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata a precio de un esclavo, según Mateo 26:15. Los hermanos de José no lo reconocieron cuando llegaron a Egipto a comprar alimentos, según Génesis 42, 7, 8. El pueblo de Cristo no lo reconoció como el Salvador, según Lucas 4, 22 y 28 y 29. José se reveló a sus hermanos cuando fueron a hablar con él por segunda vez, Génesis 45, 1 al 5. Cristo será revelado a Israel en su segunda venida, según Mateos 24, 30, 31. Al seguir la guía de Dios, José tuvo suficiente pan para salvar a Israel y salvar a Egipto, según Génesis 47, del 13 al 19. Juan 6:35 declara que Jesucristo es el pan de vida. Y Cristo se describe a sí mismo como esa vid verdadera, la fuente de vida y de todo crecimiento. Y fíjense lo que dice Juan 15, capítulo 15 del verso 1. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La única forma que el sarmiento puede dar fruto es si está pegado a la vid. Y permanecer significa quedarse. Aquel que permanece en Cristo se queda con Cristo y puede producir fruto. Y ese es el requisito esencial para una vida fructífera, el poder estar apegado a la vid verdadera que es Cristo. Si yo quiero dar frutos, yo tengo que estar apegado a Cristo, ya que eres la única fuente de vida, la única fuente de fuerza espiritual que me puede permitir a mí poder recorrer este camino tan difícil en este proceso de discipulado que yo estoy viviendo. Apegados a Él, abrazados a Él. El dar fruto es el resultado directo del poder y de la presencia de Cristo en la vida del creyente. El estar apegado a Cristo trae como resultado que la presencia y el poder de Dios se perfeccione en mí. Y los frutos que yo pueda dar no se miden por los logros que yo puedo adquirir. Los frutos se miden por el impacto que pueden generar en las generaciones. No es tanto por los frutos, o más bien, perdón, por los logros,
sino más bien por ese impacto que puede causar en las vidas de aquellos que me van a preceder, de aquellos que estarán después de mí. Estar apegado a Cristo nos da paz, quietud, nos hace vivir seguros, nos hace vivir confiados. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Pero también el permanecer en Cristo nos hace producir a nosotros frutos, uvas, mostos, que alegran el corazón del hombre. Por eso tú y yo estamos llamados, donde quiera que vayamos, a través de una palabra de bendición, a alegrar el corazón de los hombres. Si verdaderamente tú y yo estamos apegados a esa vid y estamos dando frutos a través de nuestros labios, a través de nuestras acciones, tú y yo estamos llamados, a aquellos que están en melancolía, aquellos que están en tristeza, aquellos que están en agonía, tú y yo poder ser mosto para endulzar la vida de aquellos que están en esas situaciones. En la antigüedad, cuando no había uva en los lagares, era motivo de tristeza. Pero si había mosto, había gozo. Entonces, como fruto de la vida verdadera, tú y yo estamos llamados a eso, a alegrar, a traer gozo, a fructificar. No ser amargos como la hiel, amados. Hay gente que son como la hiel, ¿usted sabía eso? Que cuando usted habla con esa persona, lo único que le habla es cosas negativas, cosas malas. Tú dices, pero Dios mío, esta persona no sale de ese círculo vicioso. Húyale. A ese tipo de personas hay que huirle. Hay que bendecirlo, orar por ellos y si no se arrepienten, sacúdase los pies. Porque se convierten en personas tóxicas en nuestras vidas. Es así, la segunda bendición. Dice que rama fructífera, hijo fecundo es él. Pero oiga, ¿por qué? Porque está junto a una fuente. Aquellos que están junto a la fuente son bendecidos. Por cierto, ¿usted sabe lo que significa José? El que añade más, el que aumenta. José era fructífero porque su vida estaba junto a la fuente. Cuando usted ve a una persona bendecida, usted ve a una persona que Dios la prospera, usted se preguntará, ¿por qué Dios prospera tanto a esas personas? ¿Sabe por qué? Porque esa persona, sus raíces están afianzadas, abrazadas a la fuente que salta para vida eterna, a Cristo. Hazlo fuerte, Rosita. Ahí se mide la bendición de una persona. Si sus raíces están abrazando la fuente. Es lo mismo que él le dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versos 13 al 14. Cuando le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, él era fructífero, ¿por qué? Porque sus ramas estaban junto a una fuente, junto a un manantial. Él estaba en conexión constante con esa fuente. Estaba conectado a la fuente. ¿Por qué cree usted que él soñaba tanto? ¿O por qué cree usted que el Señor incluso le revelaba y le daba don de poder interpretar los sueños de otras personas? Porque era un hombre que estaba conectado a la fuente. Su fruto no se medía por su intelecto, su fruto se medía por estar conectado a la fuente. El estar conectado a la fuente hace que yo pueda ver cosas en un ambiente espiritual donde otros no pueden verlo. Es así. Y donde quiera que tú vayas, lo mejor es que si estás abrazado a ella, la fuente irá contigo. Puedes irte a la China, puedes irte a Colombia, puedes irte a Surinam, puedes irte a Belmopán, donde quiera que tú te vayas. Ahí, si estás apegado a la fuente irá contigo. Y serás fecundo. Oigan bien, la tercera bendición. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 430 años después, la descendencia de José pudo ver esta palabra materializada. Esta palabra que Jacob declaró sobre la cabeza de José. ¿Por qué? Porque la promesa comenzó a correr, a perseguir.
Esa palabra que se declaró sobre José no solamente trajo repercusión sobre su vida, sino que comenzó a correr, a moverse sobre la vida de cada uno de los descendientes de José, hasta que 430 años después, uno de los descendientes de Efraín, uno de los hijos de José, que también recibió la bendición de Jacob, llamado Josué, tenía que tomar posesión de una heredad, de una tierra que se le había dado a sus antepasados. Esta palabra de que se tenía que traspasar los muros, cuyos vástagos traspasarían los muros, se materializó en la vida de Josué 430 años después. Y miren lo que hace Dios. Está Josué frente a unas murallas, porque Jericó estaba rodeada por muros. Pero la palabra era que él tenía que... ¿Estamos aquí? Que tenía que saltar sobre los muros. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Derribó los muros. ¿Y cómo lo derribó? Y fíjense, esta palabra cuando se busca en el original es la palabra descender, bajar. Cuando usted va a Israel y usted va a Jericó, usted ve la ciudad que se alza en una montaña, pero los muros de Jericó no están ahí. O sea, físicamente usted no lo puede ver. Ahora se ha descubierto que no sé cuántos metros de profundidad están los muros ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios le da la instrucción a Josué de que tomara posesión de Jericó, la palabra era que él tenía que traspasar los muros. No era que él tenía que derribarlo, él iba a traspasar los muros. Por consiguiente, esos muros descendieron, como cuando desciende un elevador. Eso mismo lo hizo Dios en presencia de ellos para que se cumpliera esa palabra que fue declarada sobre la vida de José. Y 430 años después, la generación de Josué pudo ver materializado esa palabra que se declaró sobre su antepasado. En la medida en la que tú y yo buscamos la presencia de Dios y nos esforzamos en cumplir sus estatutos, sus bendiciones nos perseguirán. Y mira lo que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios ese libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Cada persona que tiene una palabra de bendición por parte del Padre puede tener la confianza de que tarde que temprano esa palabra, si esa persona se esfuerza y se hace valiente, tarde que temprano esa palabra va a ser respaldada por el brazo de Dios. Hace 2 semanas yo tuve un sueño, y en ese sueño íbamos Benjamín y yo conduciendo con Matías atrás, y Benjamín y yo estábamos como en una agonía. Veníamos hablando de Hey Through Yours. No, tú no estabas todavía ahí, lo tuyo vino después. Y estábamos en esa agonía, y Benjamín me decía: Rafael, me hacen falta 2 de las 7 varas. Y había una insistencia: me hacen falta 2 de las 7 varas. Y yo le digo: Benjamín, una de esas varas es la vara del regocijo. Y después le digo: Barak. Entonces comienzo a explicarle a él en el sueño la interpretación de lo que es Barak. La semana después de ese sueño, de una manera muy natural, que solamente Dios prepara esos escenarios, Benjamín me dice: tenemos que ir a Hey Through Yours. Y nos vamos a ir con Dani Sánchez. Nos íbamos nosotros 3. Y para mi sorpresa, cuando llego al punto de encuentro, me encuentro que no solamente está Dani Sánchez, sino que está Josu y están Sergio, está Jonathan, tu hijo. Bueno, en fin, habíamos 7 personas. Y Benjamín me mira y me dice: Rafa, aquí están las 7 varas. Y yo en ese momento me río, pero cuando llegamos a ese lugar,
y estuvimos ahí. Ya al final empezamos a orar por el lugar. Y en el momento en que empiezo a orar, el Señor me trae a la memoria el sueño. Y miro las 7 personas que estamos ahí, que éramos 7 hombres, que representaban diferentes generaciones, porque estaba Jonathan, su hijo, que nosotros le llevamos como 20 y pico de años. Habían otra generación entre los 20, nosotros en la generación de los 30. O sea, cada uno representaba una generación y éramos 7. Y de repente me llega a la memoria ese escenario cuando Dios le habla a Josué y le dice que le va a entregar Jericó. Y Dios lo primero que le dice a Josué es que convoque a 7 sacerdotes. Y ahí me llegó el sueño de que en ese escenario donde nosotros estábamos ahí en Hate Through Yours, nosotros representábamos cada uno, esos hombres que estábamos ahí, 7 varas sacerdotales. Fíjense que el Señor le dice a esos 7 sacerdotes, ustedes van a rodear los muros, van a pasearse durante 6 días y el 7º día van a darle 7 vueltas, van a tocar las trompetas, esos cuernos, y los muros van a descender. Y yo creo, Benjamín, que tenemos que darle las 7 vueltas a Hate Through Yours, los 7 hombres que estábamos ahí. Y cuando le decía Barak a Benjamín, entonces me llegó la revelación de la palabra, porque Barak es una palabra que se utiliza en todo el Antiguo Testamento, que significa bendecir. Entonces, esas 2 varas que él decía, me faltan 2, y yo le decía, una de ellas es la vara del regocijo y la otra Barak, que significa la vara de la bendición. Esa palabra bendecir es una palabra que está compuesta por una raíz primaria, Bet Reshkaf, que significa casa adentro, cabeza, persona, mano abierta. Y cuando se interpreta esta palabra, lo que la palabra en sí misma quiere decir es que la bendición, cuando una bendición es desatada por el Padre sobre tu cabeza, entra sobre tu casa, tu generación será afectada por ella porque la mano de Dios está sobre ti. Esto es poderosísimo, porque el declarar una palabra de bendición sobre una persona, inmediatamente esa palabra cae sobre la cabeza de esa persona la tiene como una corona. Y cuando esa persona entra a su casa, entonces los que están en su casa son afectados por causa de esa palabra, porque la mano de Dios está sobre la cabeza de esa persona. Y yo creo que la mano de Dios está sobre esta casa. Yo creo que la mano de Dios está sobre los proyectos de esta casa. Y yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ser uno de esos hombres. Mientras estábamos ahí la semana pasada midiendo, porque hay que hacer un levantamiento, estamos Esteban, Benjamín y unos cuantos ahí estábamos midiendo. Yo sentí un gozo tan tremendo porque yo decía, Señor, mañana yo miré de aquí de España. Yo lo sé que sí. Pero yo seré contado en aquellos que por lo menos puse un granito de arena, aunque sea tomando las medidas. Y esa bendición que es sobre este lugar, que está sobre este lugar, no solamente va a repercutir sobre mi vida, sino sobre mis hijos. Y yo lo veo, yo veo a mis hijos siendo enviados, traspasando los muros, traspasando los océanos para llegar aquí y poder recibir la bendición que será impartida en esa casa de bendición. Yo veo, amados, matrimonios restaurados en ese lugar. Yo veo eso, una casa como la casa de Bethesda, un lugar de bendición, un lugar que vidas serán transformadas, vidas serán sacudidas, vidas van a poder tener heredad, podrán tener parte en ese lugar. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser parte de esa generación para este tiempo que Dios está levantando. Yo quiero ser parte de esa generación que está consciente que el brazo de Dios, la mano de Dios está sobre esta casa. Y esa es la 4ª bendición. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Fíjense, José fue vendido
por sus hermanos, vendido como esclavo, y aún como esclavo fue fructífero. José fue llevado a una cárcel y aún en esa cárcel fue fructífero. Josué luego fue presentado delante de Faraón y fue convertido en el primer ministro de Egipto, y en ese lugar, en tierras extrañas, también fue fructífero. Y tú serás fructífero ahí donde Dios te tiene. Porque el ser fecundo no depende del escenario que tú estés viviendo, de las situaciones difíciles que tú puedas estar experimentando. Él no se quejaba, no se lamentaba, al contrario, simplemente esperaba en Dios porque sabía que la palabra estaba sobre él. Y al estar la palabra sobre él, entendía que donde quiera que él estuviera, él iba a ser de bendición. Por eso él tenía una habilidad enorme para poder resistir los ataques de la vida, porque estaba junto a la fuente, abrazado a la fuente. Y fíjense que los arqueros no vienen sobre personas que están estáticos. Los arqueros siempre van detrás de personas que están en movimiento, que están corriendo, personas que están persiguiendo una palabra. Pero fíjense, en medio de todo ello, el brazo de Dios está con aquel que ha recibido la palabra. Y tú sabes cómo se prepara ese arco y cómo se tensa ese arco, declarando cada palabra que el Señor ha establecido sobre tu vida, recordándole a esos que te quieren hacer la guerra lo que Dios ha dicho a favor de ti. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos le fortalecieron. Cuando venga el desaliento, cuando venga la mentira, cuando venga el temor, cuando venga el dolor, cuando venga la amargura, cuando venga el orgullo, cuando quiera venir todo lo que quiera hacerte la guerra, tensa el arco y usa la flecha de la palabra para poder investir todo dardo del enemigo. Y recuérdale las promesas que Él te ha dado. Y una de ellas está en el Salmo 18, verso 29. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios si no solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Me dice asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos. Debajo de mí mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Por último, quinta bendición, verso 25. Porque el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que están abajo, bendiciones de los pechos del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores, hasta el término de los collados eternos, y serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Ahora fíjense cómo Jacob comienza a bendecir a José con la bendición de sus antepasados, con la bendición que recibió él mismo del mismo Dios. Ahora es él quien la imparte sobre su hijo. Y le dice que las bendiciones serán mayores que las bendiciones de sus antepasados. Que su generación gozará de la bendición de su padre. ¿Por qué? Porque las bendiciones están fortalecidas en las bendiciones de sus progenitores. En otras palabras, las bendiciones de nuestros progenitores, de nuestros padres, de nuestras descendencias, de los que han estado detrás de nosotros, están sobre nuestras cabezas. Y la bendición del Padre la encontramos nosotros en la persona de Cristo.
en la persona de Jesús. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda, oiga bien, con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Una vez que Dios te bendice, esa bendición está sobre tu cabeza y esa bendición es pasada de generación en generación, de manera que marque la vida de aquellos que seguirán creciendo y multiplicándose por causa de lo fecundo que tú fuiste. Y cierro con esto, porque hay bendición en la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, oye bien, iglesia, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 22. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello en que pusiste tus manos, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos que Jehová tu Dios y anduvieses en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia de su tierra en su tiempo y para bendecir toda su obra en tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir en pos de dioses ajenos y servirles. Hay bendición en la obediencia. Hay bendición en obedecer los estatutos de Dios. Él dice en su palabra: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar frutos. Que la bendición del Padre amado sea sobre ustedes, sea sobre sus casas, sea sobre sus hijos, sea sobre su generación. Que cada palabra que el Señor ha declarado sobre sus vidas, ustedes puedan tener la capacidad de mirar hacia atrás y perseguirla y abrazarla, porque constantemente esa palabra está golpeando sus puertas. ¿Por qué no te pones de pie y terminamos adorando al Señor? Que el Señor pueda bendecir tu entrada y tu salida, pueda guardarte en el día del mal. Que el Señor pueda mirarte con agrado y pueda darte paz en medio del abatimiento, en medio del desasosiego. Que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre ti. Que su gracia, su favor, su misericordia te acompañen todos los días de tu vida. Que esa palabra que el Señor ha declarado sobre ti pueda ser una corona en tu cabeza.
de tal manera que los lugares que tú entres, las casas que tú visites, puedan ser impactadas por lo que tú portas, por lo que tú cargas, que es la bendición del Padre. Por eso, Señor, yo quiero bendecir esta generación. Quiero bendecir tu iglesia, Señor, con toda bendición. Ayúdanos, Señor, a tener un lenguaje de fe para poder creer en cada palabra que tú nos has dado. Que aunque la visión tardare por un poco de tiempo, se apresura hasta el fin. Ella no mentirá, Señor, porque tú no eres hombre para mentir. Ella pueda abrazarnos, que podamos ser sensibles, Señor, a tu voz. Que nuestros oídos estén solamente presos a escuchar lo que el cielo está declarando a favor nuestro y no lo que las circunstancias están diciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer en cada palabra que has desatado sobre nuestras vidas. A creer, Señor, como Abraham, en ese momento en que decidió obedecer, al sacrificar, Señor, su hijo, su único hijo, en tu presencia. Dice que por causa de tu obediencia, de su obediencia, el ángel de Jehová descendió y le dijo: por cuanto no rehusaste tu único, sino que lo ibas a ofrecer, por cuanto fuiste obediente, voy a bendecir tu descendencia, será multiplicada y serán contadas como las arenas del mar. Hay bendición en la obediencia, Señor. Queremos ser un pueblo sensible a obedecer tu voz. En Cristo encontramos la bendición del Padre, la salvación que nos es dada, Señor, que nos permite poder entrar al reino de los cielos. Te bendigo, Señor. Bendecimos tu nombre. Extiende tu brazo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.